acerca del EPOC. Nuestro sistema respiratorio cumple diversas funciones, entre las cuales vamos a encontrar el proceso de ventilación o paso de aire hacia nuestros alveolos, el proceso de difusión o paso de dióxido de carbono y oxígeno hacia nuestra sangre y el proceso de transporte que se va a encargar de ese transporte de sangre hacia nuestras células y tejidos. Y por supuesto la regulación de todos los procesos anteriores. Sin embargo, nada de esto sería posible sin los procesos de inspiración y expiración. La inspiración vendría siendo la contracción de nuestro músculo diafragma que permite que nuestros músculos intercostales se eleven y nuestra caja torácica se expanda, permitiendo un cambio de presiones que va a hacer que el aire se impulse hacia adentro. Luego tenemos el proceso de expiración, en donde nuestro músculo diafragma se va a relajar y se va a elevar, produciendo que nuestra caja torácica se disminuya y por lo tanto nuestros pulmones se contraigan y expulsen el aire. Podría decirse que estos procesos van a estar modificados por ciertos factores, como lo sería la EPOC. La EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a ser un proceso patológico al cual va a incluir lo que sería la limitación al flujo aéreo. Esta se va a dar de forma progresiva, es prevenible y perfectamente tratable. Sin embargo, es muy poco reversible. Se da como en la respuesta a la inhalación de ciertas partículas y gases nocivos que van a producir una respuesta inmunológica exagerada en nuestras vías aéreas y parénquima pulmonar. La EPOC es una clasificación que va a incluir ciertas patologías como lo sería la bronquitis crónica, que es una continua inflamación de nuestros bronquios que va a causar una hipersecreción de mucosa y por lo tanto obstrucción de las vías aéreas. Va a cursar con tos crónica, producción de esputo y también disnea. Es importante resaltar si estos síntomas aparecen por 3 meses, ya sean seguidos o no, durante 2 años seguidos. Luego tenemos lo que sería el enfisema, que es un cuadro degenerativo de nuestro tejido alveolar. En este caso, antes de comenzar el cuadro degenerativo, se caracteriza por presentar una oclusión o estrechamiento de nuestras vías aéreas de menor calibre, para luego empezar un proceso inflamatorio que va a dar paso a la degradación de nuestra pared alveolar. Esto podría traer distintas consecuencias, como lo sería el ensanchamiento de nuestros alveolos, que va a traer como consecuencia que en el momento de exhalar el aire no pueda ser expulsado, por lo tanto ocurra una hiperinsuflación o acumulación de aire en nuestras cavidades pulmonares. El enfisema se clasifica en un enfisema centrolobulillar, que es el más común en las personas que consumen cigarrillos, y este se da, como lo dice su nombre, en el centro de lo que sería el tejido alveolar, por lo tanto su tejido periférico queda de cierta forma conservado. Luego debemos resaltar que el tipo de enfisema se va a prolongar en lo que serían los lóbulos superiores. Luego tenemos el enfisema paracinar, en este caso es una destrucción completa y progresiva de nuestro tejido alveolar. Cabe recalcar que este tipo de enfisema se ve mayormente en las personas o en los pacientes que presentan déficit de antitripsina 1 y se desarrolla mayormente en los lóbulos inferiores. Y luego tenemos el enfisema paraseptal. Entre sus factores de riesgo vamos a incluir lo que serían los modificables, en donde encontramos el consumo de cigarrillo, que va a incidir de forma activa y pasiva, ya que los adultos no fumadores y los niños que están constantemente expuestos al humo de cigarrillo podrían tener un riesgo mayor de padecer EPOC o alguna otra patología respiratoria grave, como lo sería la neumonía y el asma. Por otro lado, el consumo de cigarrillo podría causar alteraciones en el sistema respiratorio y otros sistemas. Sin embargo, es importante recalcar que solo entre el 20 y el 40% de los fumadores desarrollan clínicamente EPOC. Estudios experimentales han demostrado la relación que existe entre el desarrollo de EPOC y el tabaquismo. Y este riesgo va a aumentar dependiendo del número de tabacos consumidos por día, los años de tabaquismo y, por supuesto, si la persona aún conserva este hábito. Estas relaciones van a estar instauradas mediante el índice de paquetes años, que se va a calcular mediante una pequeña fórmula en donde vamos a multiplicar el número de cigarrillos consumidos por día por el número de años de tabaquismo entre 20.
En este caso, nuestro índice sería el número 20, por lo que un número mayor va a representar un riesgo significativo para el paciente de Weiser-EPOC. Entre lo que serían los factores no modificables tenemos el déficit de alfa-1 antitripsina. Este déficit es una patología genética que se transmite de forma hereditaria. Por su parte, lo que sería la alfa-1 antitripsina es una glucoproteína que va a estar sintetizada mayormente en el hígado y en menor proporción en el páncreas, cuya función principal va a ser la de inhibir serinoproteasas que se encuentran, serinoproteasas tales como lo sería la elastasa y la tripsina. Estas se van a encontrar en nuestras células inflamatorias tales como los neutrófilos y su función principal va a ser degradar las proteínas. Por lo tanto, en una situación inflamatoria con una alta presencia de neutrófilos podría haber un exceso de serinoproteasas que tenga como resultado final la degradación de las proteínas de nuestra matriz extracelular. La antitripsina va a tener otra función que sería la función inmunorreguladora, en donde va a regular lo que sería la función quimioatrayente de células inflamatorias dada por el leucotrieno B4 y la interleucina 8. Entre otros factores de riesgo vamos a incluir lo que serían las constantes infecciones respiratorias durante la infancia, la exposición laboral a lo que sería polvo y sustancias tóxicas y por supuesto la contaminación atmosférica. En el caso de nuestra fisiopatología, el humo de cigarrillo va a incidir en lo que sería nuestro epitelio traqueobronquial, en donde va a causar no solo irritación, sino también una lesión epitelial. La lesión epitelial va a atraer a las células inflamatorias y va a causar una hiperplasia de células caliciformes. En este caso, la presencia de células inflamatorias va a causar la liberación de citoquinas y de enzimas que van a estimular una respuesta proinflamatoria y van a producir la hiperproducción de mucina. Otro mecanismo, a través de las fibras nerviosas del sistema no adrenérgico no colinérgico, que van a estar estimuladas por la lesión epitelial, va a liberar neurotransmisores, purinas y péptidos, los cuales van a actuar en la presencia de las células inflamatorias, la contracción de nuestra musculatura lisa bronquial y por supuesto la estimulación de nuestras glándulas mucosas. Como resultado final de estos dos mecanismos juntos, vamos a tener lo que sería la disminución de nuestra luz bronquial a causa de una inflamación y una hiperproducción de mucosa, a la cual vamos a denominar bronquitis crónica. En un segundo mecanismo fisiopatológico, el humo de cigarrillo no solo va a causar lesiones en el epitelio, sino también estrés oxidativo. Las lesiones en el epitelio van a dar vida a la irritación y a la infiltración de nuestras células inflamatorias, tales como macrófagos, linfocitos CD8 y neutrófilos, quienes van a secretar citoquinas y serinproteasas, como lo serían la elastasa y la tripsina. Ellas se van a encargar en un proceso destructivo de degradar lo que serían las proteínas de nuestra matriz extracelular. En procesos normales, ellas serían bloqueadas por la alfa-1 antitripsina. Sin embargo, aquí va a actuar el estrés oxidativo, produciendo radicales libres como el hidroxilo, quien se va a unir a los iones de hierro para producir el proceso de peroxidación. La peroxidación va a degradar los fosfolípidos que se encuentran en las membranas celulares y va a dar vida a lo que serían los lipohidroperóxidos, que son sustancias tóxicas que van a actuar en enzimas y receptores, bloqueando sus funciones principales, como en el caso de la alfa-1 antitripsina. Como resultado final, vamos a tener la destrucción de nuestra matriz extracelular y por lo tanto el deterioro del tejido pulmonar. Cuando consideramos mecanismos como lo sería el déficit de la alfa-1 antitripsina, debemos tener agravantes como lo sería el humo de cigarrillo o la inhalación de alguna sustancia tóxica o partícula nociva. En este caso, los juntos van a causar las lesiones en el epitelio que van a dar vida a la irritación y la proliferación de las células inflamatorias. En este caso, estas células inflamatorias van a segregar citoquinas y serinproteasas que, gracias al déficit de la antitripsina, van a lograr lo que sería el deterioro de la matriz extracelular y por lo tanto la destrucción del parénquima pulmonar.
Esta serie de alteraciones en nuestro tejido alveolar que van a representar al enfisema pueden traer distintas consecuencias como lo sería la disminución de la retracción pulmonar, la hiperinsuflación o atrapamiento de aire, el aumento del volumen residual y de la capacidad pulmonar total y por supuesto alteraciones en el proceso de hematosis que podría traer como consecuencia la hipoxemia ya sea con o sin hipercapnia. El diagnóstico de POC debe considerarse siempre y cuando se tenga la presencia de síntomas tales como la tos crónica, disnea y expectoración. La disnea es uno de los síntomas más característicos debido a que ella se va a instaurar en el paciente como disnea de esfuerzo y luego con el paso del tiempo se puede convertir en disnea en estado de reposo. La tos crónica también es un síntoma bastante ocurrente en este tipo de patología y el cual va a instaurar en el paciente un estado de fatiga. La expectoración suele ser característicamente blanquecina y mayormente es deglutida, por lo que un gran volumen de expectoración suele ameritar observación médica. Las sibilancias suelen presentarse en estadios más avanzados de esta patología junto con la pérdida de peso de forma involuntaria y lo cual va a indicar un mal pronóstico. También debemos observar la presencia de exacerbaciones, lo que podrían agudizar nuestra patología. Una exacerbación se define como un empeoramiento debido a una variabilidad de los síntomas más allá de los síntomas normales, lo cual va a ameritar un tratamiento de mantenimiento. Entre el 50 y el 60% de las causas de exacerbación en el EPOC suelen ser de origen viral y bacteriana. Y cabe recalcar que entre las variabilidades de síntomas que vamos a tener sería el aumento de la tos, la prolongación de la disnea a disnea en reposo y el aumento del volumen de expectoración. Mientras tanto, en las complicaciones del EPOC vamos a tener lo que sería la insuficiencia cardíaca, la neumonía y el cáncer pulmonar. Para orientarnos en el diagnóstico de esta patología vamos a tomar en cuenta factores como la exposición a los factores de riesgo y, por supuesto, el tiempo de exposición a los mismos, al igual que la aparición y persistencia de los síntomas característicos y los valores en espirometría, en la cual va a ser una herramienta bastante útil para medir los flujos y volúmenes respiratorios. Normalmente sus valores más utilizados son la capacidad vital forzada, cuyo valor está dentro del 80%, el volumen máximo expiratorio en el primer segundo, cuyo valor también se rodea en el 80%, y por último la relación o el coeficiente que existe entre estos dos y cuyo valor está entre el 70 y el 75%. Normalmente en los casos de obstrucción, lo que sería el volumen máximo expiratorio en el primer segundo y la relación o el coeficiente entre el volumen máximo expiratorio en el primer segundo y la capacidad vital forzada se encuentran disminuidos. Luego tenemos también que tomar en cuenta lo que sería la saturación de oxígeno. Normalmente los niveles de saturación de oxígeno sanguíneo van a estar se considera normal cuando están dentro del 95 y el 98%. Por lo tanto, un nivel menor al 95 se considera patológico. Cuando consideramos un diagnóstico diferencial, debemos considerar lo que sería el asma bronquial. Cuando hablamos de su edad de inicio, el asma tiene la capacidad de iniciar a cualquier edad, mientras que la EPOC suele iniciar a partir de los 40 años debido a que la mayoría de los pacientes de EPOC suelen ser fumadores. La incidencia del tabaquismo en el asma, aunque puede ser un agravante, es indiferente, mientras que el EPOC es el primer factor de riesgo considerable. Las enfermedades asociadas al asma vendrían siendo la rinitis, conjuntivitis y dermatitis, mientras que el EPOC, a menos que se trate de una exacerbación, no tenemos ninguna asociada. En los antecedentes familiares en el asma suelen ser bastante frecuentes y en el EPOC suele ser no valorable, a menos que consideremos lo que sería el déficit de alfa-1 antitripsina. La variabilidad de los síntomas en el asma es bastante frecuente según su agente etiológico, mientras que en el EPOC no suele haber variabilidad de síntomas a menos que sea tos crónica, disnea y por supuesto expectoración. Luego tenemos la reversibilidad de la obstrucción, que en el asma bajo tratamiento suele ser bastante significativa, mientras que en el EPOC habitualmente no es significativa.
el mantenimiento de hidratación y, por supuesto, la actividad física dependiendo de las capacidades del paciente. Luego tenemos los broncodilatadores, que es uno de los fármacos que nos van a ayudar a actuar con los síntomas, los corticoides, que nos van a ayudar en la progresión de la enfermedad. Sin embargo, pueden ayudar a prevenir exacerbaciones. Los antibióticos que se van a utilizar en caso de alguna exacerbación de origen bacteriano, la oxigenoterapia, que se debe aplicar en pacientes con una gravedad mayor y se debe aplicar con mucho cuidado y observación médica, siempre y cuando se consideren los niveles de saturación de oxígeno. La vacunación, las más recomendadas son la vacunación contra la influenza tipo A y B, y el tratamiento quirúrgico, que se considera, en tal caso de la gravedad, se va a considerar lo que sería el trasplante pulmonar o la bullectomía.